Saludos, hermanos, en el amor del Señor. Estamos aquí para terminar este grupo de reflexiones que hemos estado llevándole cada semana en este Salmo 119, que, como saben, es una reflexión del salmista sobre su relación con la palabra de Dios. Y nos toca hoy la última sesión del versículo 169 al 176. Como hemos dicho, este salmo está escrito en 22 sesiones acorde con el alfabeto hebreo, desde la primera letra hasta la última, Aleph, Tau. Y cada una de estas sesiones consta de 8 versículos. Como es costumbre escribir los hebreos, y muy especialmente cuando se habla de la poesía hebrea, ellos escriben en paralelismos. Y en este caso los paralelismos, en su inmensa mayoría, son paralelismos sinónimos. Y es por eso que dividimos nuestra sesión hoy, esta sesión, en 4 partes, para ocupar un título o un subtítulo por cada 2 versículos. Y hoy vamos a estar viendo esos 4 títulos que son entendimiento y liberación conforme a la palabra de Dios, el resultado de la palabra de Dios en nuestra vida, la palabra en tu salvación y también liberación, y finalmente la palabra en tu relación con el Señor. Sin pérdida de tiempo, queremos leer los primeros 2 versículos y dice: llegue mi clamor ante ti, Señor, conforme a tu palabra, dame entendimiento. Llegue mi súplica delante de ti, líbrame conforme a tu palabra. Usted se da cuenta, está diciendo lo mismo el salmista, pero en 2 construcciones gramaticales diferentes. Él está diciendo que tanto el entendimiento como también la liberación de él, pues deben conformarse a la palabra de Dios. Lamentablemente nosotros sabemos que no siempre la vida del creyente se conforma a la palabra de Dios. Hay mucho dogmatismo en la iglesia, muchas fábulas, muchas tradiciones que realmente sustituyen la palabra de Dios en la vida del creyente. Y nosotros queremos, hermanos, que usted entienda que solo cuando la palabra de Dios está en nuestra vida, entonces nuestro entendimiento y nuestra liberación va a conformarse a la voluntad del Señor. No querrá usted que su sabiduría sea de este mundo. Santiago dice que si la sabiduría nuestra es de abajo, de acá, es terrena, animal y diabólica. Así que, como todos queremos la sabiduría de Dios, pues preferimos que nuestro entendimiento y nuestra liberación pues se conforme a la palabra de Dios. En segundo lugar, veamos los resultados de la palabra en la vida nuestra, que sin duda alguna esos resultados son cambios en nuestra vida. Si no se ha operado ningún cambio en su vida, es porque la palabra de Dios no le ha afectado. Usted no ha sido afectado por la palabra de Dios
El salmista dice: profieran mis labios alabanzas, pues tú me enseñas tus estatutos. Que cante mi lengua de tu palabra, porque todos tus mandamientos son justicia. Cuando nosotros tenemos la palabra de Dios con nosotros como guía en todo lo que son las normas que reglamentan nuestra conducta, entonces vamos a experimentar un cambio en nuestra vida, un cambio en el hablar, pero un cambio también en el lenguaje. Ya no solo no vamos a hablar como hablábamos, pero tampoco vamos a hablar tanto de lo que hablábamos antes, porque va a haber en nosotros un cántico de la palabra de Dios, es decir, la alabanza al Señor va a permanecer en nuestros labios, y eso debe experimentarlo cada creyente que ha nacido de nuevo. En el versículo 14 y también el versículo 15 del Salmo 51, ahí vemos que cuando somos librados del pecado, nuestra lengua canta y anuncia alabanza al Señor. No solamente nosotros cantamos, pero anunciamos la alabanza del Señor. En tercer lugar, la palabra en tu salvación, en esa liberación que a veces nosotros necesitamos, y leemos los versículos 173 y 174. Dice: pronta esté tu mano a socorrerme, porque tus preceptos he escogido. Anhelo tu salvación, Señor, y tu ley es mi deleite. Vemos, hermanos, que no hay manera que nosotros podamos ser liberados, ser salvados. Y me refiero a cualquier salvación, no solamente a la salvación del pecado, pero la salvación también de un accidente, la salvación de nuestros enemigos, la conservación de nuestra vida de alguna manera y de nuestra salud. Está supeditada y debe estar supeditada a la palabra de Dios. Y es que, como dice el apóstol Pablo a los romanos, en Romanos capítulo 10 y versículo 17, dice que la fe viene por el oír, y oír por la palabra de Dios. El apóstol Pedro dice que nosotros somos hechos nacer por la palabra de Dios. Y Jesús dijo a los judíos: escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. De manera que no necesitamos otra cosa para ser liberados, sino la palabra de Dios. Por último, tenemos los versículos 175 y 176. La palabra en tu relación con el Señor, que no siempre sucede. No siempre tenemos la palabra de Dios en la relación con nuestro Señor. Y dice el salmista: viva mi alma para alabarte, refiriéndose al Señor, y que tus ordenanzas me ayuden. Es decir, que tu palabra me ayude a que mi alma viva para alabarte. El versículo 176 dice: me he descarriado como oveja